Muy buenas tardes, chicos y chicas. La idea, como decía el doctor Riveros, es que aprovechemos la interactividad que nos limita, pero nos da también el formato online, de tal forma que no se sienten y vean una película, sino que puedan interactuar con nosotros mientras estamos haciendo la actividad, ¿ya? Así que vamos a tratar de hacerla. Si ustedes no participan, yo los voy a tratar de motivar a hacerlo. Les voy a hacer algunas preguntas, porque la idea es que podamos sacarle provecho a la sesión en un formato lo más eh, multidireccional que se pueda, ¿ok? Bueno, lo que hoy día vamos a ver, que me imagino que es lo que están viendo en pantalla, por favor, cualquier cosa me avisan, tanto desde el punto de vista de la visualización de las imágenes como de la parte del audio, si hubiera algún inconveniente para repetir o, eh, digamos, repasar algo en particular, ¿ya? Y el capítulo o el tema de lesiones cervicales es un tema muy interesante porque es muy variado, ¿ya? Tiene una amplia variedad de aspectos que vamos a ir analizando lentamente, ¿ya? El objetivo esencial de esta clase es hacerles a ustedes una introducción sobre aspectos que son relevantes en el tema de lesiones cervicales, tanto una definición como de qué manera se codifican, cómo se clasifican y particularmente un tema relacionado con la etiología, donde les vamos a dar una pequeña tarea, un pequeño trabajo, para que ustedes lo hagan en forma grupal y después lo suban en forma autónoma, individual y personalizado lo incorporen a su portafolio, ¿ya? Y bueno, como ustedes saben, ¿cierto? O como vamos a comentar ahora, ¿cierto? Las lesiones cervicales son un conjunto de alteraciones de las estructuras dentarias duras, esmalte y dentina principalmente, de diversa etiología. Y aquí es donde viene un tema relevante porque pueden encontrar en un mismo paciente varias manifestaciones de diversa etiología e incluso a veces de manera combinada, ¿ya? Y estas lesiones, como tanto lo clasifica Mount como lo clasifica Black, ¿cierto? Tienen una clasificación especial. Les recuerdo que yo puedo clasificar también en otras modalidades como ICDAS, pero solamente podría clasificar en la modalidad ICDAS aquellas lesiones de origen caries, ¿ok? Por lo tanto, para nuestra codificación y nuestro registro en la ficha clínica, ¿cierto? Vamos a utilizar principalmente la clasificación de Black y la clasificación de Mount con sus gradientes, ¿cierto? Como ustedes saben, las lesiones cervicales se clasifican en clasificación de Mount-Hume número 3, y dependiendo de la extensión o tamaño de la lesión, que es una ventaja comparativa respecto de la clasificación de Black, podemos clasificarlas con un segundo número entre 1, 3, 2, 3, 3 y 3, 4. Como ya se lo han planteado, se lo planteó el doctor Vidal en alguna actividad, ¿cierto? Los otros docentes también. Es muy importante poder dar la mayor o entregar la mayor cantidad de detalles posibles cuando uno hace una ficha clínica, tanto para el registro, que es muy importante, como también considerando que es posible que ese paciente pueda ser atendido por más de un profesional, no solamente por ustedes, sino que por otros compañeros mientras estén en la universidad y posteriormente por otros colegas. Entonces, mientras más información y más fácil de leer sea esa información, ¿ya? Eso facilita el correcto enfrentamiento y tratamiento del paciente, ¿ya? La etiología de las lesiones cervicales es muy variada, ¿ya? Y como ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? Tenemos un conjunto de lesiones cervicales que están asociadas a la patología de caries, otras que son de origen químico, ¿cierto? Las erosiones, otras que son de origen físico-mecánico directas, como la abrasión, principalmente asociada al cepillado, ¿cierto? A la técnica de higiene oral, obviamente una técnica de higiene oral incorrecta, y la afracción, que es una lesión indirecta producida normalmente o asociada a fenómenos funcionales. Sin embargo, también tenemos que considerar otro aspecto relevante, que es la participación del factor sistémico, ¿ya? Y ya que el factor sistémico, tanto por patologías de los pacientes como por medicamentos, pueden colaborar en
la aparición de estas lesiones. De lo que ustedes saben de su vida cotidiana, ¿conocen alguna enfermedad o medicamento donde se asocien lesiones orales, ni siquiera lesiones cervicales? ¿En qué tipo de enfermedad o patología o síndrome uno puede encontrar alteraciones dentarias y que sirven para hacer un diagnóstico de la enfermedad general a alguien? ¿No? La bulimia, ¿puede ser? ¿Perdón? La bulimia. Ya, bulimia. Perfecto, excelente. La bulimia, ¿cierto? Después vamos a ver un caso, justamente les voy a mostrar. Genera un tipo de manifestación oral que permite que un odontólogo pueda de vez en cuando hacer el diagnóstico inicial de esa alteración, ¿cierto? De esa enfermedad o esa patología, esa manifestación, y poder orientar al paciente hacia un tratamiento, obviamente, que no depende de nosotros, ¿cierto? Que depende de profesionales del área médica y psicológica, donde nosotros después podemos participar, por supuesto, en el proceso de recuperación de ese paciente, pero mientras no se maneje el factor etiológico, en este caso la bulimia, todo lo que nosotros hagamos desde el punto de vista odontológico no tiene mucho sentido, ya que la causa no ha desaparecido, ¿ya? Y eso es muy importante que lo recuerden, ¿ok? Bueno, la actividad grupal y o individual que les voy a, digamos, sugerir hacer o pedir que hagan es confeccionar un cuadro comparativo y después hacer una reflexión sobre las características clínicas de estas lesiones. Por lo tanto, no se las voy a mencionar mucho durante la clase, para que ustedes tengan la posibilidad en forma autónoma de trabajar esto, porque ciertamente en medida que uno lo busca, lo revisa, lo analiza y lo sintetiza uno, la posibilidad de recordarlo y poder aplicarlo de mejor manera se hace mucho más patente. ¿Ok? Bueno, tenemos dentro de las etiologías que vimos, ¿cierto? Algunas que son locales, o desde el punto de vista no sistémico, asociada a la patología caries, ¿cierto? Tenemos a veces importante presencia de lesiones cervicales. No voy a profundizar más en este caso obviamente hay otros factores asociados que es relevante después revisar a través de la progresión que tengan los distintos módulos, ¿ya? La erosión, que cierto es un ataque químico, como ustedes pueden ver ahí en la zona cervical, sobre todo de canino y los primeros dos premolares, también se ve en el incisivo lateral que está al extremo izquierdo, ¿cierto? También es un fenómeno bastante común ustedes también desde ya pueden empezar a jugar un poco a la odontología y dentro de las posibilidades y con los resguardos que corresponde, examinar, por ejemplo, a las personas que coexisten o conviven con ustedes en donde están en sus casas, con los cuidados y las precauciones que hay que tener, para poder evaluar, por ejemplo, las zonas cervicales y ver, no sé, que uno de sus hermanos, por ejemplo, o hermanas, tiene erosiones. ¿Qué causa podría tener una erosión? ¿Qué origen podría tener una erosión que es bastante simple y bastante común de encontrar? ¿Podría ser el consumo de limón? Bien, el consumo de cualquier alimento o líquido que contenga altos niveles de ácidos, ¿cierto? Las bebidas carbonatadas. Hay personas que viven con una Coca-Cola de cualquier tipo, con o sin azúcar, y las consumen, que lo más relevante es que el consumo tiende a ser muy prolongado en el tiempo, o sea, ingieren muchas veces por mucho tiempo, incluso hay personas que duermen con una botella de Coca-Cola en su velador. Entonces, esa exposición prolongada a los ácidos, al ataque ácido, permite inicialmente encontrar lesiones como esta y que van progresando en el tiempo, ¿ya? Entonces, ya ustedes podrían ir pensando cómo yo educo a mi grupo más cercano para... No significa que la persona no puede consumir una bebida carbonatada que le gusta mucho, pero una solución sería que esa persona trate de consumir todo lo que quiere de bebidas carbonatadas en un tiempo bastante acotado.
O sea, si quiere tomar una Coca-Cola de 1 litro, ojalá se la tome rápido, ¿ok? Y posterior a ello, obviamente, haga un muy buen control de los residuos mediante una adecuada técnica de higiene oral, ¿ok? Y la utilización eventualmente de algunos tratamientos locales, como vamos a ver también, ¿ok? La abrasión, que es lo que ustedes ven ahí, ¿cierto? Es, por otra parte, ¿cierto? Un daño que se hace normalmente el mismo paciente por un cepillado inadecuado, que generalmente es de características horizontales y con cepillos con filamentos muy duros, ¿ok? Hay mucha evidencia hoy día que rescata que el uso de cepillos con filamentos duros, medios e incluso, ¿ya? No dan como resultado un mejor performance de su higiene oral. Todo lo contrario, como generalmente los filamentos de textura más gruesa o más rígida se deforman muy poco, no abarcan todas las zonas sinuosas, que generalmente son biconvexas, al interior de la cavidad oral. Entonces, también, desde ya ustedes pueden comenzar a hacer educación en salud bucal con su grupo más cercano, planteando, oye, no sé, ¿tú utilizas un cepillo duro? Sí, mira, la verdad es que he leído mucho y he visto, y mis profesores me han contado que no es recomendable, dado que no produce un beneficio adicional, todo lo contrario, puede producir daño. ¿Ok? La afracción, por otra parte, es un tipo de lesión que hoy día encontramos eh, cada vez más frecuentemente. No se sabe bien si es porque diagnosticamos más, examinamos más, o se presentan mayores factores etiológicos asociados a esto. Probablemente sean todos ellos, ¿ya? Donde en un mundo cada vez más estresante, nosotros tendemos a liberar algunas de nuestras tensiones a través de las estructuras dentarias, utilizando los dientes en momentos no funcionales, generalmente con fuerzas mucho mayores para las cuales el diente está diseñado. Y en ese caso, lo que sucede es que cuando yo genero una fuerza oclusal excesiva, el diente tiende a flectarse en la zona de la unión de la corona y la raíz. Igual que una varilla que yo coloco o apoyo en el piso y comienzo a ejercer presión en uno de los extremos. Mientras más flexible la varilla se dobla, pero llega un momento en que yo, cuando hago una curva muy marcada, siento inicialmente un primer crack, y ese crack generalmente se produce a nivel de la zona media de esa varilla. Y la varilla normalmente no se quiebra de una vez, sino que primero se astilla, ¿ya? El diente obviamente se comporta un poco más rígidamente y lo que hace es, en esa unión de la corona con la raíz, generar o concentrar tensiones que hacen que cristales desaparezcan o se pierdan o se fracturen en la zona cervical y desaparezcan, ¿ok? Generalmente entonces tenemos una sobrecarga oclusal que genera, obviamente el ligamento periodontal tiene una capacidad de absorción de estas fuerzas, pero tiene un límite. Llegamos al punto de superar el límite de elasticidad o de amortiguación que genera el ligamento periodontal, ¿cierto? Generamos una compresión, hay un aumento de la presión pulpar que va a generar otros aspectos, ¿cierto? Hay un aumento de la velocidad de movilización de líquidos al interior de los túbulos dentinarios, y sustentado en la teoría hidrodinámica de Brandstrom, encontramos normalmente que en muchos de estos casos hay una sensibilidad aumentada o también denominada por muchos como hipersensibilidad, ¿ok? Y aquí es uno de los factores que ustedes van a tener que incorporar en su cuadro comparativo, ¿ok? Que después les voy a mostrar más adelante, ¿ya? Esa fuerza excesiva, ¿cierto?, genera una sobrecarga oclusal y genera ciertas características. Aquí tienen ya un torpeo de lo que tienen que incorporar, ¿cierto?, en su cuadro comparativo o diferencial de las distintas lesiones, que es lo que está puesto como tarea, ¿cierto?, que es la forma. ¿Qué forma tiene la lesión cervical? Dependiendo de la forma de la lesión cervical, de su anatomía, de su macroestructura, podemos ya tener algunas luces de cuál es la etiología. Si es caries, si es una erosión, si es una abrasión o es una afracción. ¿Ok? Les recuerdo también que siempre puede darse una situación de etiologías combinadas, ¿ya? Y en ese caso hay que estar muy atento para determinar cuáles son
en el caso que haya más de una causa, y que en un mismo paciente podamos encontrar lesiones de distinto origen. ¿Ok? Ahora, dentro de los aspectos sistémicos, por otra parte, ¿cierto? Tenemos que determinar, y es muy importante en el proceso de anamnesis, en las primeras etapas con el paciente, y eventualmente de referencias y contrarreferencias con otros profesionales de la salud, principalmente médicos, para establecer si hay medicamentos que están participando en este proceso, si hay condiciones fisiológicas que determinan que el paciente tenga lesiones cervicales, qué condiciones fisiológicas podríamos considerar que favorecen, por ejemplo, la aparición de alguno de esos tipos de lesiones. Una de las más comunes hoy día, ¿cierto? Considerando que las expectativas de vida de nuestra población a nivel mundial, pero particularmente en Chile, han aumentado, los pacientes de tercera edad, incluso de cuarta edad, ¿cierto? Empiezan a tener problemas de tipo fisiológico, entre comillas, normales, pérdida de su capacidad visual, limitaciones en su movilidad, dificultades de movimiento, que hacen que cambios de hábitos dietéticos, por muchas razones, que hacen que esas personas cambien la forma de alimentación, las características y los tipos de alimentos, y además puedan complementariamente, para mal de ellos, ¿cierto?, empeorar o desmejorar las características de su técnica de autocuidado, ¿ya? Por otra parte, tenemos también patologías sistémicas no tratadas, ¿cierto? Algunos síndromes también, ¿ya? Que es importante que ustedes vayan revisando. Me imagino que en patología ya han visto algunos de ellos, ¿ok? Ahí tenemos, por ejemplo, la imagen de la cara palatina, perdón, carlingual, del grupo quinto de un paciente de tercera edad, donde tenemos lesiones caries, ¿ok? Que es muy raro encontrar en un paciente que tiene adecuado control de placa o de biofilm, ¿ok? Los pacientes que controlan adecuadamente su biofilm, es muy raro que presenten lesiones cervicales cariosas con frecuencia. Pero probablemente una persona de edad que modificó sus hábitos dietéticos y que consume muchos más azúcares refinados, y por razones que dependen de él y otras que no dependen de él, no puede hacerse un buen aseo porque tiene problemas de motricidad fina, porque tiene problemas visuales, comienzan a aparecer estas lesiones que hasta entrada a la cuarta edad a veces no tenía. ¿Ok? Aquí tenemos la visión típica de un paciente bulímico. ¿Ok? Fíjense cómo el ataque ácido genera una pérdida de sustancia en las caras palatinas de este paciente, ¿ya? Hay otras situaciones también, ¿cierto? Ustedes van a... perdón, ¿alguien quería aportar algo? ¿No? Bueno. Tenemos, ¿cierto?, otro aspecto que es muy relevante a considerar. Nosotros vamos a muchas veces tratar pacientes que consumen drogas, ¿ya? Los pacientes que consumen drogas duras, como por ejemplo la cocaína, también presentan alteraciones estructurales de los tejidos dentarios. Y nosotros también podemos hacer, guardando obviamente el respeto por el paciente, el secreto profesional y todo lo que tenemos que hacer como profesionales, tratar de orientar a nuestro paciente para, sin encararlo, sin enrostrarle que tiene un problema de consumo de drogas, pero sí indicarle que por alguno de sus hábitos está teniendo problemas serios a nivel odontológico que afectan su salud bucal, además de su salud general, y que ustedes pueden ayudarlos de manera anónima para que puedan consultar y recibir ayuda, ¿ok? Recuerden que somos profesionales de la salud y no solamente ejercemos nuestra tarea diaria sobre las estructuras del odontón y el territorio maxilofacial, sino estamos trabajando con personas, ¿ya? Ahora, en el manejo y tratamiento de lesiones cervicales tenemos básicamente dos grandes grupos, ¿ya? Para poder solucionar, lo primero que tenemos que hacer es analizar cuál es la causa. Y hay que ir primero a tratar de colaborar o participar en el manejo de la etiología, ¿ya? Y en un segundo instancia, ¿cierto? Una vez que está en proceso de tratamiento o ha sido tratada la causa, vamos a ir a ver
los signos o consecuencias, es decir, específicamente las lesiones cervicales, y cómo las vamos a manejar. Ahora, en el manejo también tenemos básicamente dos grandes grupos de alternativas, que son alternativas no restauradoras, ya vamos a ver en general cuáles son, y alternativas de tipo restaurador, donde nosotros vamos a participar con técnicas desde mínimamente evasivas a lo más conservadoras posibles. ¿Ok? Dentro de las alternativas de manejo, ¿cierto? Cuando hay pérdida mínima de tejido dentario, cuando hay pérdida de tejido pero el paciente no tiene sintomatología o signología que amerite una reconstrucción, o el paciente no desea hacerlo, ¿ya? O cuando la pérdida de tejido y la sintomatología son leves, podemos utilizar algunas primeras herramientas que no son restauradoras, pero que sí son perfectamente manejables por el odontólogo general, como son, ¿cierto?, productos que contengan desensibilizantes y remineralizantes, ¿cierto?, o selladores de superficie que ayuden a manejar un factor muy relevante. Una de las causas por las cuales nosotros tenemos que enfrentar las lesiones cervicales es porque muchas veces, como les mencionaba, hay factores asociados a sensibilidad. Cuando el paciente tiene sensibilidad, tiende a disminuir su performance de higiene oral. Y eso es un círculo vicioso. Entonces, nosotros tenemos que manejar la sensibilidad, entre otras cosas, porque es incómodo para el paciente, pero además porque arriesga la calidad de su técnica de higiene oral. El paciente tiende a no hacerse un cepillado adecuado o cuidadoso en la zona donde tiene sensibilidad, incluso le hace el quite, evita esa zona, y eso es algo que tenemos que manejar. También tenemos, cierto, dentro de ello también tenemos productos que el paciente puede utilizar en forma autónoma, como pastas, colutorios, geles, que se indican mediante una prescripción, ¿cierto? O en etapas iniciales también algunos productos que se venden sin indicación específica odontológica. Pero ya cuando la sensibilidad o la pérdida de sustancia que no requiere o no desea el paciente restaurar, podemos manejarlo con productos que son de mayor concentración de desensibilizantes o remineralizantes, como uno de los que aparece ahí en pantalla, ¿cierto? Y también con algunas colaboraciones desde el punto de vista clínico, es decir, utilizar, por ejemplo, barnices de flúor o remineralizantes de uso clínico, donde nosotros lo aplicamos y controlamos los tiempos, la ubicación, los dientes a tratar desde el punto de vista clínico, ¿ok? Por lo tanto, no quiero que se queden con que el manejo de lesiones cervicales solo con restauraciones. Nosotros participamos en todo el proceso y tenemos que trabajar tanto aquellas donde hay pérdida de tejido, donde afecta la estética, donde hay sensibilidad, pero también cuando las lesiones están en etapas iniciales para poder evitar daño futuro. ¿Ya? Y una de uno de los elementos que nos va a ayudar para determinar si el paciente requiere o no de una intervención nuestra, ya sea con técnicas mínimamente invasivas o ya un poquito más invasivas o restauradoras, conservadoras, es el grado de dolor. Y para eso se usan ciertas escalas de dolor donde uno al paciente, obviamente la mayoría de estos elementos son bastante subjetivos, dependen mucho del umbral de dolor del paciente, pero uno tiende a explicarle al paciente, si usted, dolor, o sea, ausencia de dolor para usted es 0, y 10 es el dolor más fuerte que usted ha sentido. ¿Cómo es el dolor que siente en la zona dentaria? No, doctor, sabe que me duele como 6 o 7. Ah, ya, entonces es bastante incómodo, sí, es muy incómodo. Cada vez que me lavo los dientes, incluso cuando a veces inspiro por la boca, o como cualquier cosa que está muy fría o muy caliente, siento dolor y es muy incómodo. Eso es algo donde nosotros vamos a tener que colaborar con el paciente. Por otra parte, hay pacientes que dicen, no, sabe que para mí es totalmente manejable, si es de 1 a 10, yo siento 2 o 3. Bueno, en ese caso vamos a utilizar tal vez otras técnicas menos invasivas para colaborar con nuestros pacientes o tratarlos. Ahora, cuando la pérdida ya es mayor, ¿cierto? Incluso cuando esa pérdida puede poner en riesgo la integridad de la estructura dentaria, incluso a veces hay lesiones que ocupan más de la mitad de la zona radicular
del diente, ¿cierto? O sea, donde tenemos posibilidades ciertas de que ese diente ante una fuerza marcada en un sector específico pudiera fracturar el remanente coronario. Cuando tenemos pérdida de tejido moderada, pero con sintomatología o signología muy incómoda para el paciente, y por razones estéticas, perdón, ahí vamos a utilizar también técnicas restauradoras, ¿cierto? El caso evidente es el que ustedes están ahí, una vez que manejemos el factor etiológico en ese paciente, que en este caso específico es un factor combinado, no solamente hay caries por caries, hay otro factor sistémico que está asociado a este caso de este paciente, ¿cierto? Un paciente que tenía una depresión severa, ¿ya? Obviamente necesitamos ahí la participación de un equipo multidisciplinario, donde participe generalmente un psicólogo, un psiquiatra y también nosotros, para poder rehabilitar en forma adecuada a ese paciente en forma integral, ¿ya? Ahora, entonces, ¿cómo solucionar? Decíamos, el análisis y el tratamiento de las causas primero, ¿cierto? O el manejo inicial, o la interconsulta o derivación cuando nosotros no seamos competentes o no tengamos las habilidades o destrezas para manejar las causas. Y una vez que el paciente esté orientado en ese manejo de las causas, nosotros vamos a trabajar sobre los signos y o consecuencias o secuelas de esa lesión o patología. ¿Ok? La secuencia de tratamiento de lesiones cervicales, ¿cierto?, que poseen una pérdida de estructura importante y que nosotros, ya sea por necesidad del paciente, por voluntad del paciente, por nuestra indicación, perdón, la vamos a hacer mediante reposición de las estructuras dentarias faltantes o perdidas, ¿cierto? Implica necesariamente una muy buena evaluación local, ¿ya? Y en ella la evaluación clínica general y sobre todo la evaluación periodontal son muy relevantes para poder tener o trabajar sobre un terreno que sea factible de restaurar. Muchas personas, muchos profesionales, piensan que el proceso de restauración de lesiones cervicales es simple. Y la verdad es que no es así. Es altamente complejo, no tanto por la extensión de las lesiones que vamos a restaurar o su ubicación, que es bastante accesible con visión directa, sino por el entorno, el manejo del entorno. Recuerden, ¿cierto?, que en sus clases de aislamiento nosotros les indicamos que ustedes van a tratar de manejar la mayor cantidad de casos con aislamiento absoluto. También lo vamos a tratar de hacer en las lesiones cervicales. Pero en las lesiones cervicales, en muchas oportunidades, por diversas razones que tienen que ver con el operador, con el paciente, con los tejidos del entorno, no vamos a ser capaces de hacer un aislamiento absoluto, o sea, con un dique de goma, que sea eficiente. Y en esos casos es muy importante manejar un aislamiento relativo, pero que sea capaz de controlar la mayor cantidad de factores posibles, a pesar de que siempre el aislamiento relativo va a ser de menor capacidad de control de contaminantes que el aislamiento absoluto, pero tenemos que tener también un aislamiento relativo que sea confiable. Para mí la única diferencia, y siempre se lo planteo así a los estudiantes y a las estudiantes, la única diferencia entre el aislamiento absoluto y el aislamiento relativo es el uso del dique de goma. En el aislamiento relativo voy a usar clamps, voy a usar cuñas, voy a usar matrices, voy a usar hilo retractor, voy a usar sustancias químicas para manejar, igual que en el aislamiento absoluto. La única diferencia es que voy a utilizar aislamiento relativo cuando me sea imposible colocar un aislamiento absoluto, o sea, un dique de goma, de manera confiable, y que no se transforme el mismo aislamiento absoluto en un factor de riesgo para el éxito de mi restauración. Eso siempre va a tener que ser supervisado por sus docentes de grupo. Cuando ustedes vayan a clínica, no pueden en forma autónoma determinar cuáles, sobre todo al principio, ¿cierto?, cuando vean sus primeros pacientes, y por todo el paso en la facultad, no van a poder determinar ustedes en forma autónoma qué aislamiento hacer, ¿ya? El aislamiento relativo es privativo de autorización de su docente de grupo, ¿ok? Luego, ¿cierto?, determinamos si hay o no alguna patología, y una vez que hemos determinado si hay alguna patología, decidimos, como les decía, si vamos a utilizar un aislamiento absoluto o un aislamiento relativo, ¿ya? Independiente del aislamiento que vayamos a usar, el control de fluidos, por ejemplo, mediante algún hemostático o astringente o retractor,
químico, como el que está en pantalla, ¿cierto? Que es sulfato férrico, ya nos va a permitir manejar, entre otras cosas, el fluido crevicular, que es algo bastante complejo de manejar. Y recuerden que toda restauración de cualquier tipo, mediante cualquier material, mientras se está haciendo, o sea, antes de que esté completa, debe ser cautelada de ser contaminada con fluidos de cualquier tipo, ¿ok? Generalmente estos materiales actúan en forma activa, por lo tanto hay que frotar, ¿cierto? El sulfato férrico se frota, por eso como ustedes ven es una punta dispensadora de una marca de una empresa americana, ¿cierto? Que tiene en el extremo un cepillito, ¿ya? Y ese cepillito nosotros lo introducimos en el interior del crébice del paciente con mucho cuidado, porque esto normalmente está sin anestesia. Muchas veces no es requisito la anestesia para hacer las restauraciones de tipo cervicales, sobre todo cuando las molestias del paciente iniciales no son severas. De hecho, un elemento de diagnóstico o de evaluación de nuestra restauración es hacer la restauración sin anestesia cuando el paciente así lo permite, digamos, o es factible, no lo incomodamos demasiado, y al término de la sesión, el paciente sin anestesia no debiera sentir la misma sensibilidad que tenía antes de comenzar a hacer la restauración, ¿ya? Y con eso vamos a tener control de fluido y retracción de tejidos, ¿cierto? Como les decía, ¿ya? Una alternativa es el sulfato férrico. Hay cloruro de aluminio, hay otros elementos también que se utilizan para el mismo propósito, ¿ya? Luego, ¿cierto? Muchas veces, sobre todo si vamos a trabajar con aislamiento relativo, ¿ya? Vamos a utilizar algún tipo de hilo retractor. El hilo retractor nos va a permitir separar y visualizar mejor la zona de terminación, y adicionalmente a esto, ¿cierto? Nos va a permitir colaborar en el control de los fluidos de esa zona, porque de hecho hay hilos retractores, como los de esta marca, que algunos de ellos contienen algunas sustancias que manejan o controlan la humedad. Una vez que tenemos manejado el control de la humedad y hemos desplazado los tejidos para tener una adecuada visualización de nuestra lesión cervical, como la que vemos aquí, vamos a decidir, dependiendo de muchas de las condiciones que le hemos comentado en forma previa, ¿cierto? Las clases de profundidad de lesiones, ¿cierto? O características de lesiones, la clase de homeostasis del medio interno que le hizo el doctor Raimundo Sarmiento, ¿cierto? Vamos a determinar si es necesario el uso de un protector dentinopulpar o vamos a trabajar solo con materiales de técnica adhesiva, o sea, una restauración directa sin un protector dentinopulpar. El protector dentinopulpar que más utilizamos, complementariamente a estas restauraciones, generalmente es ionomero vitrio, ¿ya? Un ionomero vitrio de base, generalmente, ¿ok? Algunos llaman, ¿cierto?, a esta técnica, no es exclusiva, pero se le llama técnica sándwich, que es la combinación de uno o dos, por lo menos de dos materiales para hacer una restauración que maneje los mejores aspectos de ambos materiales, ¿cierto? El ionomero vitrio tiene una alta biocompatibilidad, si el paciente tiene sensibilidad previa no requiere de un tratamiento ácido característico previo, ¿ya? Tienen un comportamiento desde el punto de vista biomecánico, de sus variaciones dimensionales durante el proceso de endurecimiento o polimerización, bastante más favorable que las resinas compuestas, ¿cierto? Pero tienen, por otra parte, una menor capacidad de resistencia mecánica y estéticamente son un poquito más deficientes, ¿ya? ¿Qué hacer en caso de sensibilidad preexistente? Aquí tenemos la opción de hacer el uso de un cemento ionomero vitrio de base, y aquí vamos a utilizar generalmente, ¿cierto?, una técnica donde vamos a usar solo autogravantes en dentina, donde no vamos a hacer grabado ácido de la dentina, ¿ok? Cuando haya mucha sensibilidad preexistente. Entonces, una alternativa es colocar un ionomero vitrio. Aquí se está utilizando un aplicador de una empresa americana, ¿cierto?, para colocar un cemento ionomero vitrio de base, ¿ok? Una vez, obviamente, que el cemento ionomero vitrio está listo, o si determinamos, como en este caso, no utilizar ninguna base porque la pérdida de estructura es somera o moderada o muy leve y no tenemos sensibilidad previa, podemos hacer, por ejemplo, una técnica de grabado selectivo. Si ustedes se fijan aquí, el ácido ortofosfórico fue colocado
solamente en el margen, no colocándolo sobre la dentina. Obviamente esto no es fácil de hacer, requiere de cierto control psicomotriz fino y además requerimos de un de un ácido ortofosfórico que tenga una buena tixotropía, ¿ya? Que sea un gel que no fluya con facilidad, ¿ok? Entonces lo que hacemos es primero colocar siempre en la zona del esmalte más resistente, que es el esmalte coronal, y luego si tenemos esmalte o en el margen cervical también aplicamos una pequeña cantidad, pero siempre primero en la zona donde el esmalte es más resistente porque lo vamos a dejar más tiempo, ¿ya? Es decir, primero colocamos aquí, comienza a correr el tiempo y luego, después de que nosotros consideremos que, por ejemplo, 10 segundos de que esté el ácido ortofosfórico en la zona de esmalte más resistente, ¿cierto? Más prismático, de la zona más hacia oclusal, vamos a colocar en la zona más aprismática por 5 segundos, o menos tal vez, ¿cierto? Una capa de este gel de ácido ortofosfórico al 37% normalmente, para luego lavar todo en conjunto, ¿cierto? Se lava, se seca, no se sobreseca, no se deseca. Una muy buena técnica, sobre todo si el paciente tiene sensibilidad previa, es colocar una pequeña gasa como intermediador entre la jeringa triple y nuestro tejido dentario, para que el chorro de aire no llegue en forma directa y produzca un secado excesivo, ¿ya? Luego evaluamos el patrón de grabado, sobre todo, siento, si se fijan aquí, a esta zona está menos brillante, más demineralizada, podemos pensar que está bien, ¿ya? Podemos tener más aumento para ver eso, ¿cierto? Ahora, otra alternativa, ¿cierto? Si queremos privilegiar el factor biomecánico y el paciente tiene cero sensibilidad, lo que podríamos hacer es una técnica de grabado diferida, total diferida, es decir, seguimos la misma secuencia, primero colocamos en el esmalte, luego colocamos en la zona cervical y luego dejamos un pequeño tiempo, 5 segundos normalmente, el ácido ortofosfórico en dentina. Obviamente, con esto aumentamos el riesgo de desmineralización de la zona dentinaria y aumentamos el riesgo de sensibilidad postoperatoria. Por lo tanto, no estaría recomendado en aquellos pacientes que tienen alta sensibilidad preoperatoria, ¿ya? En este caso, estaríamos privilegiándolo porque el paciente o no tiene sensibilidad o queremos tener una restauración que, producto del grado ácido, tenga un mejor patrón adhesivo, una mejor resistencia adhesiva a toda la estructura remanente, ¿ya? Lo repartimos de esa manera, ¿ya? Luego hacemos un lavado de secado, siempre sin desecar. El tiempo de lavado debe ser idealmente siempre el mismo o más que el tiempo de grabado, ¿ok? Por lo tanto, no hay que lavar por tiempos demasiado cortos, porque pueden quedar residuos que no vemos del el ácido grabador. Luego de eso vamos a evaluar el patrón de grabado nuevamente, ¿cierto? Dependiendo de la técnica, y vamos a ir a seleccionar el sistema adhesivo. Hoy día, ¿cierto? La industria odontológica nos ofrece adhesivos como el de esta marca, ¿cierto? Que se llaman universales. Esos adhesivos universales tienen la ventaja de que, por una parte, son capaces de adherirse a estructuras dentarias y a otros materiales dentales, pero a su vez se llaman universales porque pueden utilizarse tanto para técnica de grabado total, diferida, o con técnica de grado selectivo. O sea, se puede utilizar con una técnica de autogravantes también, ¿ya? Estos materiales también tienen la factibilidad o la viabilidad de ser autogravantes. Y para eso tenemos que revisar adecuadamente con nuestros docentes los materiales que hay disponibles en la estación de enfermería cuando volvamos a clínica, ¿ya? Siempre es relevante, ¿cierto?, para la aplicación de los sistemas adhesivos, cualquiera sea este, utilizar un TIPS, ¿ya? Un TIPS diseñado especialmente para eso, que son unos micropinceles, ¿cierto?, donde la indicación es frotar. ¿Cómo? Suavemente en el esmalte, según lo que establece la evidencia más reciente, ¿cierto?, lo que hoy día está más confiable, y más enérgicamente en la dentina, o sea, pasamos suavemente en el esmalte y con más energía y más tiempo en la dentina, ¿ya? Aquí hay que extremar
el cuidado en la aplicación y en cada uno de los detalles. La odontología restauradora es una ciencia de los detalles. Cada detalle es relevante. Si nosotros frotamos por muy corto tiempo, probablemente la humectación del sistema adhesivo no va a ser la ideal, ¿ya? Así que es preferible sobreexponer o sobrefrotar o aplicar por más tiempo a hacer una aplicación de muy corto tiempo y no adecuadamente, ¿ok? Luego, ¿cierto? Vamos a, dependiendo, ¿cierto? Del material que vamos a utilizar, generalmente vamos a usar materiales poliméricos fotolumínicos, ¿ya? La importancia de la técnica de polimerización, ¿ya? Aquí ustedes están viendo que se aplica la lámpara a una distancia inicialmente de aproximadamente 1 centímetro. Eso es para disminuir la carga calórica sobre la zona cervical, que está muy cercana o próxima al órgano pulpar macroscópico, y también para, a pesar de que esto tiene mucho de teoría, pero no deja de ser interesante hacerlo, para que se produzca una polimerización progresiva y no una contracción muy radical, muy marcada de los materiales adhesivos, ¿ya? Y luego vamos a seleccionar el o los materiales restauradores. ¿Por qué pongo el o los? Hay situaciones donde vamos a utilizar, por ejemplo, en lesiones muy pequeñas, solamente un composite fluido como material restaurador único. A veces lo vamos a usar como base, es decir, en vez de colocar varias capas de resinas de características universales como las que están abajo, vamos a colocar una capa de flow y sobre ello vamos a colocar una capa, por ejemplo, de un material universal que simule para esta situación un esmalte. Por otra parte, podríamos omitir la utilización de un composite fluido y utilizar un composite de condensación, perdón, de configuración universal, o sea, de fluidez baja, ¿cierto? O llamadas universales, ¿ya? Que vamos a colocar aquí para reponer la parte que corresponde a la dentina, y sobre eso después en uno o más incrementos, ojo que no es necesario hacer un solo incremento, todo lo contrario, mientras más incrementos utilicemos, más favorable es el resultado de nuestra restauración final, ya que con ello podemos de alguna manera manejar, a pesar que es imposible eliminar, los fenómenos de contracción de polimerización volumétrica y el estrés de contracción de polimerización. Pero mientras más capas utilicemos y menos paredes sean abordadas por el material, incluso si lo hacemos por secciones, eso favorece el resultado final de una restauración que quede mejor adherida, mejor sellada y que nos dé un resultado de sellado del medio interno o homeostasis del medio interno más favorable. ¿Ok? Para terminar después, ¿cierto?, con una capa que simule el esmalte, porque muchas veces vamos a hacer restauraciones cervicales en zonas de alta estética, ¿ya? Luego de la aplicación de los materiales restauradores, ¿cierto?, el o los vamos a ir polimerizando capa por capa, ¿ya?, con los tiempos adecuados por cada capa, dependiendo del tipo de unidad de polimerización que tengamos. Si es una tradicional, vamos a darle harto tiempo, ¿ya? Harto tiempo de polimerización por capa, pero partiendo siempre con un grado de distancia para que, según lo que dicen los trabajos in vitro, ¿cierto?, que no son 100% extrapolables a la clínica, pero sí dan alguna luz, tratar de manejar el estrés de contracción de polinización y la contracción volumétrica, ¿ok? Luego de eso, ¿cierto?, es importante recordar que nuestra unidad de fotopolinización debe ser siempre cotejada, revisada, medida, limpiada, ¿ya? Ustedes van a tener que utilizar algunos protectores de las puntas de las fibras ópticas de sus lámparas de fotocurado entre pacientes para evitar la contaminación cruzada, y eso implica necesariamente que esos cobertores, que generalmente son plásticos y desechables, deben estar limpios, y también la punta de la lámpara siempre debe estar limpia, y tenemos que cautelar aquello entre cada paciente para tener un resultado óptimo, ¿ya? Polimerizamos por capas, ¿cierto?, el material restaurador, mientras más capas les decía mejor, y luego vamos a proceder a hacer una etapa muy importante, que es el pulido y acabado, o acabado y pulido de la restauración, ¿ya? Yo siempre digo, esta irritación temporal que yo genero aguda en el momento del pulido es mucho menos nociva que dejar un resto de
adhesivo o de material restaurador que agreda en forma crónica al tejido gingival, ¿ok? Ahí podemos utilizar distintos granos de pulido, ¿cierto? Ayer lo conversaba con mi grupo, hay codificaciones, hay un índice que se llama RDA, que nos indica cuál es las características de grano o capacidad abrasiva que tienen los materiales que nosotros usamos, ya sea discos de goma, copas, escobillas con o sin productos incorporados, pastas de pulido cuando utilicemos escobillas que no tienen grano incorporado. ¿Ok? Ya, aquí tenemos, ¿cierto? ¿Profe? Sí. Una consulta para evitar esa irritación, ¿no sería mejor colocar una barrera gingival como complemento? Sí, lo que pasa es que tú de todas en algún momento vas a tener que insinuarte levemente subgingival con alguno de tus instrumentos, por ejemplo, con una piedra de diamante extra fina, de cuello amarillo o blanco, levemente en el crébice, ¿ya? Independiente de que tú hayas utilizado todos los elementos para controlar, a veces los sistemas adhesivos que son muy translúcidos no se ven o quedan capas muy delgadas del material restaurador que no somos capaces de percibir. Entonces, igual vamos a tener que invadir levemente ese espacio. Lo que vamos a producir es una irritación aguda, pero te lo digo con conocimiento de causa, mi segunda especialidad de experiencia, generalmente eso a los pocos días está completamente recuperado. Y si tú hiciste un muy buen pulido de tu restauración, a la semana eso se ve totalmente normal. Por otra parte, si yo soy demasiado, entre comillas, cauteloso o poco precavido y dejo algún exceso, yo controlo a mi paciente un mes después y veo una zona irritada, mucho más cianótica, de una encía mucho más oscura. Y eso es responsabilidad nuestra. ¿Ok? Ya, gracias. Ok. ¿Ya? Ahí tenemos distintos tipos de materiales de pulido. Este era para mostrarle que algunas escobillas o elementos de pulido traen incorporado el material de pulido a la escobilla, ¿ya? Para eso hay que leer bien las indicaciones y las especificaciones de los biomateriales e insumos que utilizamos, ¿ya? Siempre terminamos, todo procedimiento restaurador termina con eventualmente una remineralización para poder colaborar en remineralizar aquellas zonas que nosotros involuntaria o voluntariamente instrumentamos o ocupamos que fueron más allá de la zona restauradora para proteger. ¿Ok? Ya, profesor, estamos listos. Dudas, consultas, por favor. No sé si en el chat pusieron algo mientras yo... Deme, vamos, pregunte nomás, Sí. por favor. En la Dudas. penúltima diapositiva del pulido y acabado decía húmedo o seco y creo que no tocó. Ya, bien, buena pregunta. Excelente. Bien, estaba atenta, me gusta eso. La felicito. Vamos a ir ahí. Dame un segundo. Acá. Ya. En general, ya se lo hemos dicho antes, pero la norma debiera ser que todo elemento de pulido que utilicemos siempre tenga un grado de humedad y tenemos que preocuparnos de aquello. Está demostrado con evidencia de trabajos de investigación. Nosotros hicimos uno hace algunos años atrás, donde cuando uno utiliza elementos de pulido e incluso también no controla bien el tiempo de aplicación y la presión con que lo hace, podemos incluso desnaturalizar, degradar la superficie del material restaurador que colocamos, ¿ya? Por lo tanto, el pulido siempre debe ser humedeciendo los elementos de pulido y la superficie que estamos puliendo, que el pulido debe ser con trazos, o sea, no debemos permanecer con el instrumento de pulido por mucho tiempo sobre la estructura dentaria, tenemos que dejar reposar, es decir, a intervalos, y la presión debe ser la mínima necesaria para poder conseguir el resultado, ¿ya? Ya que con más presión no vamos a tener un mejor resultado. Ahora, hay algunos elementos de pulido que indican que en medida que uno presiona más o menos, el desgaste es mayor o menor. Eso siempre es así. Pero siempre debemos ser cuidadosos respecto del manejo.
¿ya? Específicamente respecto de tu pregunta, siempre, siempre debemos tratar de mantener todo elemento que utilizamos para pulir con un grado de humedad en el momento de utilizarlo. Ok, gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Alguna pregunta? Yo, ¿Alguna otra profe. pregunta? Dele nomás, vamos. Ya, lo que pasa es que en periodoncia tuvimos que leer un paper ¿Ya? y en ese paper hablaba sobre las lesiones cervicales no cariosas. Y dentro de ello ¿Correcto? hablaban de las fracciones y se concluía de que no era una causal la fuerza oclusal excesiva, ni el cepillado traumático, ni la dieta, ni las facetas de desgaste. Entonces, más que una pregunta, era como que uno queda con la incógnita de qué más puede ser un factor causal de las fracciones, sobre todo porque hay que tratar la causa en esas cosas, po. Entonces, o sea, igual era un solo paper, desconozco si Correcto. existen más, pero analizando Sí, cómo es el hay, paper. sí, Jesús. Yo conozco ese paper. Bueno, la verdad es que siempre ha habido mucha discusión sobre todo sobre la etiología de las abfracciones, no tanto sobre los otros tres tipos de lesiones o la combinación de ellos, ¿ya? Hace aproximadamente 20 años atrás, un grupo de periodoncistas daneses hicieron un trabajo que hoy día no se podría hacer, que por razones bioéticas es imposible practicar. Recuerda que en la escala de validez científica, ¿cierto? Los elementos que generan mayor validez de un trabajo de investigación son los estudios multicéntricos o los metaanálisis, que en el fondo son la revisión de muchos trabajos de investigación de características similares, ¿ya? Y en la escala más basal está el reporte de casos clínicos. O sea, cuando yo veo un caso clínico y digo, bueno, producto de lo que vi en este caso clínico, creo que esto podría ser así, ¿ok? El estudio del que yo te estoy comentando es un estudio multicéntrico que en 3 o 4 universidades de Dinamarca, en el fondo forzaron la producción de lesiones cervicales por sobrecarga masticatoria en estudiantes de odontología, ¿ya? Obviamente no lo tuvieron varios años, tuvieron, por lo que recuerdo, creo que fueron 6 meses, ¿ya? Y efectivamente, los resultados siempre dejan un grado de... la mayoría de los autores establece que para el presente estudio, los resultados son estos, que no necesariamente son extrapolables a la realidad, ¿ya? Pero ese estudio planteaba que aquellos pacientes que eran obligados, entre comillas, a generar sobrecarga, determinaban lesiones muy parecidas a las lesiones cervicales llamadas afracción a corto tiempo, ¿ya? Y eso era, si mal no recuerdo, era un reporte de cerca de 160 pacientes, ¿ok? Y eso es un número relativamente significativo. Y eran pacientes jóvenes que no habían tenido ningún tipo de experiencia de lesiones previas, ¿ya? Y que tenían todos sus cuellos intactos cuando comenzó el trabajo, ¿ok? Como te digo, hoy día bioéticamente eso sería impracticable, eh, porque ningún comité de bioética de ninguna universidad va a dejar que uno se autogenere daño o uno le produzca daño a personas para ver cuáles son los resultados de los trabajos, ¿ok? Y eso dificulta también mucho más la investigación hoy día que antes, pero tiene un lado A y un lado B, ¿ya? En mi experiencia, de lo que yo te puedo comentar, de lo que yo he leído, de mi revisión de trabajos de periodoncia, efectivamente el paper que tú dices deja como un poco en duda, ¿cierto? Esa situación, pero tampoco es tajante en decir que no es así. Lo que dice es que no hay certeza del resultado, ¿ok? Jesús, ¿estamos bien? Sí, sí, gracias. ¿Alguna otra duda, consulta, aporte, por favor, los docentes si quieren complementar? A mí me gustaría complementar algo, pero no sé si se me va a escuchar porque estoy perdiendo la Escucha, Carolina. conexión. Se escucha, Sí. sí, Sí, te escucha. escuchamos, por el momento te escuchamos, Caro.
No solamente complementar lo que se conversaba recién, de que nosotros debemos saber de que todas las enfermedades, ¿cierto? Las situaciones clínicas que analizamos, que observamos, que tratamos, nunca tienen una modalidad causa-efecto directa, y hay ciertos factores que contribuyen a que ciertos tipos de lesiones se presenten. Por lo tanto, independiente de definir una causa única para un tipo de lesión, nosotros debemos reconocer qué factores podemos modificar en el paciente para contribuir a que esas lesiones no se sigan desarrollando o no se agraven. ¿Ya? Yo creo que ese es el mensaje más importante de la clase del doctor Sarmiento, en donde podemos reconocer efectivamente en qué parte nosotros como odontólogos podemos contribuir a la satisfacción del paciente y brindar tratamiento a las necesidades del mismo. Eso. Sí, muy bien. Mira, yo podría agregar algo también en relación. Yo creo que esto es importante porque me parece que las lesiones de clase quinta son generalmente lesiones, es muy difícil separarlas en una sola causa. A veces hay atrición, hay bruxismo, hay mal higiene, o hay exceso de higiene con cepillos duros, con pastas, etcétera, para el sarro o para los fumadores, etcétera. Entonces hay muchas variables. ¿Ah? Está la anatomía dentaria también. No todos los dientes responden igual a la anatomía de las raíces, la anatomía del hueso. Hay personas que tienen el poder de adaptación del individuo, son todos diferentes. Entonces, para poder hacer un estudio que sea tan categórico, para decir que esta teoría no es cierta, me parece un poco como que falta evidencia todavía. Concuerdo con el doctor Sarmiento, yo creo que son muchas las variables que tenemos que analizar en un caso clínico, no solamente, incluso las variables, como decía, las variables mentales, las variables psicológicas. Entonces, eso también tiene que ver con hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento para que el paciente, como decía la doctora Pardo, se sienta mejor, recupere la salud en el fondo. Eso es lo importante. Quería agregar el tema de no olvidar de que estas lesiones se ven simples, pero no son simples. El aislamiento es complejo, el manejo de tejido es complejo, el manejo de la lesión en realidad, como son etiologías muy diversas y muchas son complementarias unas con otras, es difícil. Y otras veces también hay que pensar también en qué complicaciones puede traer esa lesión cervical, porque hay veces que yo, por ejemplo, no restauro algunas porque en realidad no son necesarios. No son necesarios restaurar, sí controlo la etiología, pero si no lo voy a restaurar, quizás lo voy a controlar modificando la técnica de cepillado, la buena higiene, etcétera. Y hay veces también que uno hace restauraciones de tipo más intermediarias porque requiere otro tipo de tratamientos. Por ejemplo, restauración mediante, no sé, prótesis removible, implante fija, porque las cargas no están bien distribuidas o porque el paciente tiene una guía que no le corresponde a la guía que debería tener, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es multifactorial y por eso que estas lesiones son complejas de analizar, complejas de realizar y muchas veces requieren muchos controles, ya que uno puede restaurarla y después al tiempo uno le hace el control etiológico, le enseña al paciente, pero al tiempo de los 3 meses quizá ya no esté la restauración, porque quizá el paciente no siguió las indicaciones. Igual es bien complementario con lo que la paciente reciba con respecto a esta lesión. O sea, me refiero hay que instruirlos bien, porque si no, si es que él no se concientiza de por qué se generó esto, va a seguir ocurriendo lo mismo, y esto va a ser una restauración constante que va a tener el paciente, y eso implica distintos tipos de molestias quizás. Eso quería agregar yo, por lo menos. Sí, una cosa que recordé, importante, es que, bueno, se supone que en el futuro, en el mundo ideal, ¿cierto? Cuando las desigualdades económicas y todo contribuyan a que la caries desaparezca como enfermedad, y una cosa que se está viendo en cierto sector de la población, es que estas van a ser las principales lesiones que vamos a tener que tratar. ¿Ya? Producto de la pandemia, incluso ustedes deben haber escuchado o comentado de mucha gente que ha aparecido con este tipo de lesiones. Por lo tanto, no deja de ser importante su estudio, ¿ya? Y el conocimiento para poder tratarlo. Y en relación al mismo que dice la doctora Pardo, eso es una evidencia patente de que, por ejemplo, cambios conductuales
cambios de hábito, cambios de situaciones de vida, situaciones estresantes, alteraciones psicológicas, alteraciones laborales, psicosociales. Todo influye en la salud de las personas y nosotros somos parte del equipo que debe enfrentar esas situaciones, ¿ya? Así que no es tan simple como decir, y es un poco lo que les quiero dejar, o sea, uno puede hacer el ejercicio académico de tratar de dividir estas lesiones, y es un poco lo que les voy a pedir que hagan en esta guía de autoaprendizaje, que no tiene una evaluación propiamente tal, solamente la tienen que incorporar en su portafolio. Pero les va a servir porque les va a permitir por lo menos conocer las características ideales, entre comillas, de cada tipo de lesión. Pero tal como decía el doctor Rubio, a veces ustedes en la misma boca de un mismo paciente van a encontrar 3 o más tipos de las mismas lesiones y a veces son combinadas. Entonces uno puede decir, bueno, esto es una abrasión o una fracción, pero también tiene características erosivas y tiene caries en el diente de al lado, cervical. Todo junto, ¿ya? Y eso se puede dar con mucha frecuencia, ¿ok? Por lo tanto, más allá de, o sea, obviamente nosotros para poder hacer docencia, ¿cierto? Tenemos que decomponer el conocimiento para recomponerlo tanto ustedes como nosotros y hacer una estructura de pensamiento que les permita establecer, por ejemplo, cuáles son los factores que están participando en la situación de salud bucal y particularmente de lesiones cervicales de un paciente determinado. No solamente las locales, sino también las sistémicas, ¿cierto? Las generales. Pero también en el aspecto local, y eso es lo que quiero, por eso el trabajo va orientado solamente al aspecto local, para que ustedes puedan encontrar, entre comillas, las características. Les voy a compartir ahora la guía, ¿cierto? El objetivo básico de lo que dice, ¿cierto?, es recabar información sobre las características clínicas de los diversos tipos de lesiones cervicales en función de su etiología pura. O sea, ya estoy declarando algo que es difícil de cumplir, ¿ya? Comparar las características clínicas aisladas de los diversos tipos de lesiones cervicales desde la perspectiva de una etiología estricta, es decir, solo erosión, solo caries, solo fracción, solo abrasión, ¿ya? Y luego hacer un análisis y reflexión, tal vez lo más importante desde el punto de vista crítico de los contenidos expuestos, para apoyarse luego para lo más importante, cuando ustedes tengan que hacer diagnóstico diferencial y por lo tanto orientar el tratamiento sistémico, el tratamiento multidisciplinar odontológico y el tratamiento restaurador, o ya sea invasivo o no invasivo, de los casos, ¿cierto? Y para eso la idea es que ustedes confeccionen una tabla como esta, donde dice tipo de lesión, la característica analizada, ¿cierto? Caries cervical, cavitada activa, erosión cervical, abrasión cervical, afracción cervical y, como ejemplo, les puse el brillo. ¿Ya? Ustedes van a tener que determinar ahí, por ejemplo, caries, alto brillo. Ya puedo estar mintiendo, ojo. Erosión cervical, más alto brillo. Abrasión cervical, muy opaca. Afracción cervical, opacidad media, por decir algo. ¿Ok? Eso es un poco la idea de lo que les quería compartir en relación a ese trabajo. ¿Ok? Bueno, profe. Ya. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, intervención que quieran hacer los otros docentes? ¿O pregunta de los alumnos, estudiantes, alumnas? Porque si no es así, damos por finalizada la parte sincrónica, entonces vamos a darle toda lo que continúa de la tarde para que vean la clase de la doctora Pardo, que es la de Carillas, y quizá el desarrollo de lo que plantea el doctor Sarmiento, que es más que todo una ayuda que después van a tener no para ahora, sino que también para después, para la clínica, porque eso son cosas clínicas que en realidad son de ayuda cuando tienen que determinar qué cosas cómo van a intervenir este tipo de lesiones, ¿ya? Entonces estaríamos listos. Las preguntas de la clase de la doctora Pardo van a ir en conjunto con las preguntas del doctor Rubio. El lunes vamos a hacer esa intervención de las preguntas que tengan con esa clase, ¿ok? Para que así optimicemos los tiempos. Entonces estamos listos. Voy a detener la grabación.